En primer lugar, doña Esperanza Gómez Corona, del Grupo Parlamentario por Andalucía, por un tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, es un honor estar hoy aquí, en la sede de la soberanía popular española, y hacerlo, además, en representación del Parlamento de Andalucía. Y mayor aún es el honor, si cabe, porque la proposición de ley que hoy traemos fue aprobada por unanimidad y puede cambiar la vida de miles y miles de personas con discapacidad intelectual y sus familias. Por fortuna, la percepción de la discapacidad está cambiando y en los últimos años estamos asistiendo a reformas profundas en nuestra legislación, que ya considera, por fin, que a las personas con discapacidad como personas con plena capacidad jurídica, capaces de tomar sus propias decisiones y a las que el ordenamiento solo tiene que proveer de apoyos puntuales cuando sea necesario. Recientemente, además, se ha modificado la legislación electoral para garantizar su derecho de sufragio y, hace ahora un año, estas mismas cámaras modificaron el artículo 49 para eliminar la palabra disminuido del texto constitucional. Y en esta línea de avance, de reconocimiento de sus derechos, pero también de su diversidad, presentamos hoy una reforma del Estatuto Básico del Empleado Público para adaptar la normativa de acceso al empleo público a la realidad de las personas con discapacidad intelectual. Como saben, esta norma contiene una reserva del 7% de plazas para personas con discapacidad y de ella reserva un mínimo del 2% para las personas con discapacidad intelectual. La inclusión de este cupo en el Estatuto Básico supuso un paso de gigantes, sin duda, al establecer por primera vez en una norma con rango de ley la obligatoriedad de la reserva de plazas para un colectivo con unos índices de desempleo superiores al 85%. Sin embargo, muy poco se dijo entonces de cómo debía producirse ese acceso al empleo público. En consecuencia, la inercia propia de las cosas ha hecho que se utilizara el mismo sistema que para el acceso de las personas sin discapacidad, la prueba teórica. En el fondo, le estábamos aplicando nuestro método. Si la regla general es el examen, en el caso de la discapacidad intelectual también, aunque con un temario adaptado y algunas facilidades. Un examen más facilito, pero un examen en resumidas cuentas. El paso del tiempo ha puesto de manifiesto que si queremos cumplir con ese cupo del 2% y hacer que el examen responda al mismo objetivo que en los demás casos, es decir, valorar la idoneidad de las personas candidatas en base al mérito y la capacidad, una prueba teórica no solo no es la más apropiada, sino que es ineficaz para cumplir ese objetivo. Las personas con discapacidad intelectual tienen enormes dificultades para memorizar cuestiones relacionadas con nuestro ordenamiento jurídico, nuestro sistema político español o nuestras leyes administrativas. Pasan años estudiando. Las familias nos cuentan que ese tiempo supone una auténtica tortura, porque no lo olvidemos, en el caso de la discapacidad intelectual se involucra, estudia toda la familia. He conocido madres que adaptan temarios, buscan información y acaban conociendo los temas mucho mejor que sus hijos e hijas. Y es así porque no todas las personas con discapacidad intelectual están preparadas para una actividad memorística. E incluso cuando son capaces de aprender, cuando superan esa barrera, no siempre pueden afrontar una prueba teórica, un examen que suele ser tipo test y que no pueden abordar. Porque si difícil es adquirir los conocimientos teóricos necesarios, mucho más difícil es saber plasmarlos, volcarlos en una prueba teórica, por fácil que nos parezca a nosotros y nosotras. En consecuencia, llevamos años con un sistema que, si bien ha supuesto un avance, no es adecuado para las personas con discapacidad intelectual, que tienen problemas para hacer el examen, pero que podrían desempeñar muchas otras tareas dentro de la Administración. Por eso, les proponemos una prueba de situación, una prueba práctica en la que se valoren sus competencias en el desempeño de las tareas que van a realizar en la Administración, que no tiene nada que ver con el conocimiento de la Constitución
o las leyes administrativas. Una prueba que valore sus competencias diversas, es verdad, pero aptas para el desempeño de un empleo público. Porque hasta ahora lo que ha primado es la concepción de la discapacidad como una minusvaloración de su capacidad. No siempre vemos a personas adultas con capacidades diferentes, los vemos como niños y niñas eternas. Pero las personas con discapacidad intelectual tienen los mismos sueños que las demás. Quieren emanciparse, amar, trabajar y aportar a la sociedad. Y por eso la responsabilidad del poder público, de la administración pública, es enorme. No basta con establecer un cupo y dejarlos a su suerte. Ahora toca hacerlo más difícil, ponerse en su piel, buscar la manera de medir sus capacidades, no en base a nuestro rasero, sino al suyo, buscando un sistema que no es el más cómodo, que no es el más fácil, pero sí el más justo. Y lo que es más importante, el único capaz de medir sus competencias reales, porque las tienen y están deseando enseñárnosla. Un sistema, además, que permitirá cumplir con los objetivos de mérito y capacidad y lograr una administración eficaz. Por eso, y acabo, señorías, desde el Parlamento andaluz les traemos una iniciativa que no abre telediarios, pero que permite dignificar nuestra tarea de representantes públicos, que sirve para hacer justicia con las personas con discapacidad intelectual, que tienen derecho a que el mérito y la capacidad se midan con criterios aprobados para ellas. Por eso, señorías, solo podemos pedirles que apoyen la toma en consideración de esta iniciativa, que ya trae el apoyo unánime del Parlamento andaluz. Hagamos política con mayúsculas, hagamos historia. Muchas gracias.